procesales. Artículo 1. No hay pena sin ley. Nullum poena sine lege. No se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad. No se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad. Artículo 2. No hay proceso sin ley. Nullum proceso sine lege. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto, es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Artículo 3. Imperatividad. Los tribunales y los sujetos procesales no podrán variar las formas del proceso ni la de sus diligencias o incidencias. Artículo 4. Juicio previo. Nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este Código y a las normas de la Constitución, con observancia estricta de las garantías previstas para las personas y de las facultades y derechos del imputado o acusado. La inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Artículo 5. Fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima y el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Artículo 6. Posterioridad del proceso. Solo después de haber cometido un hecho punible se iniciará proceso por el mismo. Artículo 7. Independencia e imparcialidad. El juzgamiento y decisión de las causas penales se llevará a cabo por jueces imparciales e independientes, solo sometidos a la Constitución y a la ley. La ejecución penal estará a cargo de los jueces de ejecución. Por ningún motivo, las restantes autoridades del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de causas pendientes o la reapertura de las ya terminadas por decisión firme. Nadie puede ser juzgado, condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección, sino por los tribunales designados por la ley antes del hecho de la causa. Artículo 8. Independencia del Ministerio Público. El Ministerio Público, como institución, goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación de los delitos en forma determinada en este Código, salvo la subordinación jerárquica establecida en su propia ley. Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades que esta ley concede a los tribunales de justicia. Artículo 9. Obediencia. Los funcionarios y empleados públicos guardarán a los jueces y tribunales el respeto y consideración que por su alta jerarquía merecen. Las órdenes, resoluciones o mandatos que los mismos dictaren en el ejercicio de sus funciones serán acatadas inmediatamente. La infracción de estos preceptos será punible de conformidad con el Código Penal. Artículo 10. Censuras, coacciones y recomendaciones. Queda terminantemente prohibida toda acción de particulares, funcionarios y empleados de cualquier categoría que tienda a limitar o impedir el ejercicio de la función jurisdiccional. Asimismo, ningún funcionario o empleado público podrá hacer insinuaciones o recomendaciones de cualquier naturaleza que pudieran impresionar o coartar la libre conducta o el criterio del juzgador. El juez que sufra alguna interferencia en el ejercicio de su función lo pondrá en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la que deberá tomar las medidas adecuadas para hacer cesar dicha interferencia. Artículo 11. Prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal
y solo podrán impugnarlas por los medios y en la forma establecidos por la ley. Artículo 11 bis. Fundamentación. Los autos y las sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basara la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. Artículo 12. Obligatoriedad, gratuidad y publicidad. La función de los tribunales en los procesos es obligatoria, gratuita y pública. Los casos de diligencias o actuaciones reservadas serán señalados expresamente por la ley. Artículo 13. Indisponibilidad. Los tribunales no pueden renunciar al ejercicio de su función, sino en los casos de ley. Los interesados no pueden recurrir a tribunal distinto del reputado legalmente competente. Artículo 14. Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente. En esta materia, la interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas, mientras no favorezcan la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. La duda favorece al imputado. Artículo 15. Declaración libre. El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El Ministerio Público, el juez o el tribunal le advertirá clara y precisamente que puede responder o no con toda libertad a las preguntas, haciéndolo constar en las diligencias respectivas. Artículo 16. Respeto a los derechos humanos. Los tribunales y demás autoridades que intervengan en los procesos deberán cumplir los deberes que les imponen la Constitución y los tratados internacionales sobre respeto a los derechos humanos. Artículo 17. Única persecución. Nadie debe ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Sin embargo, será admisible una nueva persecución penal, 1. Cuando la primera fue intentada ante un tribunal incompetente. 2. Cuando la no prosecución proviene de defectos en la promoción o en ejercicio de la misma. 3. Cuando un mismo hecho debe ser juzgado por tribunales o procedimientos diferentes que no puedan ser unificados según las reglas respectivas. Artículo 18. Cosa juzgada. Un proceso fenecido no podrá ser abierto de nuevo, excepto en caso de revisión conforme a lo previsto en este código. Artículo 19. Continuidad. No puede suspenderse, interrumpirse, ni hacerse cesar un proceso en cualquiera de sus trámites, sino en los casos expresamente determinados por la ley. Artículo 20. Defensa. La defensa de la persona o de sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal competente en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley. Artículo 21. Igualdad en el proceso. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen sin discriminación. Artículo 22. Lugares de asilo. Salvo los tratados internacionales, el Estado no reconoce en su territorio lugares de asilo en donde los delincuentes consigan la impunidad o la disminución de sus condenas. Artículo 23. Vía diplomática. Los extranjeros no podrán recurrir a la vía diplomática, sino por denegación de justicia, y en todo caso, hasta que hubieren agotado todos los recursos que establecen las leyes guatemaltecas. No deberá entenderse por denegación de justicia el hecho de que un fallo o una resolución
sea contrario a sus intereses. Artículo 2. Persecución penal. Sección primera. Acción penal. Artículo 24. Clasificación de la acción penal. La acción penal se ejercerá de acuerdo a la siguiente clasificación. 1. Acción pública. 2. Acción pública dependiente de instancia particular o que requiera autorización estatal. 3. Acción privada. Artículo 24 bis. Acción pública. Serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad todos los delitos de acción pública, excepto los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya sanción principal sea la pena de multa, que serán tramitados y resueltos por denuncia de autoridad competente, conforme al juicio de faltas que establece este código. Artículo 24 ter. Acciones públicas dependientes de instancia particular. Para su persecución por el órgano acusador del Estado dependerán de instancia particular, salvo cuando mediaren razones de interés público, los delitos siguientes. 1. Lesiones leves y culposas y contagio venéreo. 2. Negación de asistencia económica e incumplimiento de deberes de asistencia. Declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de Constitucionalidad el 9 de diciembre de 2002. Expediente 890-2001. 3. Amenazas, allanamiento de morada. 4. Estupro, incesto, abusos deshonestos y violación, cuando la víctima fuere mayor de 18 años. Si la víctima fuere menor de edad, la acción será pública. 5. Hurto, alzamiento de bienes y defraudación en consumos, cuando su valor no excediere 10 veces el salario mínimo, más bajo, para el campo al momento de la comisión del delito, excepto que el agraviado sea el Estado, caso en que la acción será pública. 6. Estafa que no sea mediante cheque, sin provisión de fondos, o cuando el ofendido sea el Estado, en cuyo caso la acción será pública. 7. Apropiación y retención indebida. 8. Los delitos contra la libertad de cultos y el sentimiento religioso. 9. Alteración de linderos. 10. Usura y negociaciones usurarias. La acción para perseguir los delitos a que se refiere este artículo será de acción pública cuando fueren cometidos por funcionario o empleado público, en ejercicio o con ocasión de su cargo. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, la instancia particular podrá efectuarla quien ejerza su representación legal o por su guardador. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o contra un incapaz que no tenga tutor ni guardador, o cuando el delito fuere cometido por uno de sus parientes dentro de los grados de ley, tutor o guardador. La instancia de parte obligará a la acción pública, excepto el caso de conciliación que amerite la aplicación de un criterio de oportunidad o la autorización de la conversión de la acción pública en privada. En casos de flagrancia, la policía deberá intervenir para evitar que continúe la lesión del bien jurídico tutelado o la comisión de otros delitos y para asegurar los medios de investigación. Para los casos en que se requiere de autorización estatal para el inicio de la acción penal, el Ministerio Público procederá como se establece en este código para el trámite del antejuicio. Artículo 24. Quater. Acción privada. Serán perseguibles solo por acción privada los delitos siguientes: los relativos al honor, los daños, los relativos al derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, violación a derechos de autor, derogado, violación a derechos de propiedad industrial, derogado, derechos marcarios, derogado, alteración de programas, derogado, reproducción de instrucciones o programas de computación, derogado, uso de información, derogado. Bien, violación y revelación de secretos, estafa mediante cheque. En todos los casos anteriores se procederá únicamente por acusación de la víctima, conforme al procedimiento especial regulado en este código. Si carece de medios económicos, se procederá conforme al artículo 539 de este código. En caso de que la víctima fuere menor o incapaz, se procederá como lo señala el párrafo tercero del artículo anterior.
Artículo 25. Criterio de oportunidad. Cuando el Ministerio Público considere que el interés público o la seguridad ciudadana no están gravemente afectados o amenazados, previo consentimiento del agraviado y autorización judicial, podrá abstenerse de ejercitar la acción penal en los casos siguientes. 1. Si se tratare de delitos no sancionados con pena de prisión. 2. Si se tratare de delitos perseguibles por instancia particular. 3. En los delitos de acción pública, cuya pena máxima de prisión no fuere superior a 5 años, con excepción de los delitos tipificados en la ley contra la narcoactividad. 4. Que la responsabilidad del sindicado o su contribución a la perpetración del delito sea mínima. 5. Que el inculpado haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de un delito culposo y la pena resulte inapropiada. 6. El criterio de oportunidad se aplicará por los jueces de primera instancia obligadamente a los cómplices o autores del delito de encubrimiento que presten declaración eficaz contra los autores de los delitos siguientes: contra la salud, defraudación, contrabando, delitos contra la hacienda pública, la economía nacional, la seguridad del Estado, contra la Constitución, contra el orden público, contra la tranquilidad social, cohecho, peculado y negociaciones ilícitas, así como en los casos de plagio o secuestro. Durante el trámite del proceso, aquellas personas no podrán ser sometidas a persecución penal respecto de los hechos de que presten declaración, siempre que su dicho contribuya eficazmente a delimitar la responsabilidad penal de los autores de los mencionados delitos bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público, lo que se establecerá en la efectiva investigación del fiscal. En este caso, el juez de primera instancia está obligado a autorizarlo, aplicándose de oficio en esta oportunidad el sobreseimiento correspondiente. La declaración se recibirá con observancia de los requisitos de la prueba anticipada, procediendo el agente fiscal que tiene a cargo la investigación a determinar la forma adecuada de presentación ante el juez respectivo. Si el fiscal tuviere que trasladarse, el juez de primera instancia que controla la investigación con carácter urgente y conforme la ley, deberá en este caso comisionar al juez competente, que junto al fiscal deberá trasladarse al lugar donde la persona se encuentra para realizar la diligencia. El criterio de oportunidad a que se refieren los numerales 1 al 5 de este artículo no se aplicará a hechos delictivos cometidos por funcionario o empleado público con motivo o ejercicio de su cargo. Artículo 25 bis. Requisitos. Para aplicar el criterio de oportunidad en los numerales 1 al 5 establecidos en el artículo 25, es necesario que el imputado hubiere reparado el daño ocasionado o exista un acuerdo con el agraviado y se otorguen las garantías para su cumplimiento, en el que, incluso, puedan aplicarse los usos y las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos, los principales generales del derecho o la equidad, siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de derechos humanos. En caso de no existir una persona agraviada o afectada directamente, el Ministerio Público o quien haga sus veces podrá solicitar al juez la aplicación del criterio de oportunidad, siempre que el imputado repare los daños y perjuicios causados a la sociedad u otorgue las garantías suficientes para su resarcimiento en el plazo máximo de 1 año. En caso de insolvencia, el imputado deberá retribuir el daño social mediante la prestación de servicio social a la comunidad en la actividad que el tribunal designe, en periodos de 10 a 15 horas semanales durante el lapso de 1 año, en el que deberá observar, además, las normas de conducta y abstenciones que el tribunal les señale. Si desobedeciere las reglas de conducta o abstenciones impuestas, cometerá el delito de desobediencia. Las reglas o abstenciones que pueden imponerse son las siguientes: 1. Residir en lugar determinado o someterse a la vigilancia que determine el juez. 2. La prohibición de visitar determinados lugares o personas. 3. Abstenerse del uso de estupefacientes o de bebidas alcohólicas. 4. Finalizar la escolaridad primaria, aprender una profesión u oficio
o seguir cursos de capacitación en la institución que determine el juez. 5. Realizar trabajo de utilidad pública a favor del Estado o instituciones de beneficencia fuera de sus horarios habituales de trabajo. 6. Someterse a un tratamiento médico o psicológico si fuera necesario. 7. Prohibición de portación de arma de fuego. 8. Prohibición de salir del país. 9. Prohibición de conducir vehículos automotores. 10. Permanecer en un trabajo o empleo o adoptar en el plazo que el juez determine un oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia. La aplicación del criterio de oportunidad provocará el archivo del proceso por el término de un año, al vencimiento del cual se extinguirá la acción penal, salvo que se pruebe durante este lapso que hubo fraude, error, dolo, simulación o violencia para su otorgamiento, o si sugieren elementos que demuestren que la figura delictiva era más grave y que de haberse conocido no hubieran permitido la aplicación del criterio de oportunidad. Artículo 25. Conciliación. Formulada la solicitud por parte del Ministerio Público o por el síndico municipal o por el agraviado, el imputado o su defensor para la aplicación de un criterio de oportunidad, el juez de paz citará a las partes, bajo apercibimiento de ley, a una audiencia de conciliación. Presente las partes, el juez explicará el objeto de la audiencia, procediendo a escuchar, a su orden, al fiscal o auxiliar del fiscal o síndico municipal, a la víctima o agraviado y al imputado. El juez debe obrar en forma imparcial, ayudando a las partes a encontrar una solución equitativa, justa y eficaz para propiciar la solución del conflicto. Su función es la de ser un facilitador en la comunicación y el diálogo constructivo entre las partes. Las partes podrán ser asistidas por sus abogados. Si se llegare a un acuerdo, se levantará acta firmada por los comparecientes. Si no hubiere acuerdo, se dejará constancia de ello y continuará la tramitación del mismo. En el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas, entre las cuales se contemplará la reparación del daño y el pago de los perjuicios si hubiere lugar a ello, señalando, si así se hubiera acordado, el plazo para su cumplimiento y la constitución de las garantías necesarias. La certificación del acta de conciliación tendrá la calidad de título ejecutivo para la acción civil. Si el Ministerio Público considera que es procedente el criterio de oportunidad y la víctima no aceptare ninguna de las fórmulas de conciliación propuestas, podrá otorgar la conversión de la acción a petición del agraviado. Artículo 25. Quater. Las partes, solo de común acuerdo, en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que proceda el criterio de oportunidad, excepto el numeral 6 del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público o el síndico municipal, podrán someter sus conflictos penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia, a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogado colegiado, capaces de facilitar acuerdos y, una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta sucinta al juez de paz para su homologación, siempre que no viole la Constitución o tratados internacionales en derechos humanos, para lo cual bastará un breve decreto judicial para que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos patrimoniales. Artículo 25. Quinquies. Condición. El criterio de oportunidad no podrá otorgarse más de una vez al mismo imputado por la lesión o amenaza mediante dolo del mismo bien jurídico. El Ministerio Público tomará las previsiones necesarias para dar estricto cumplimiento a esta norma. Artículo 26. Conversión. Las acciones de ejercicio público podrán ser transformadas en acciones privadas, únicamente ejercitadas por el agraviado conforme el procedimiento especial previsto
y siempre que no produzcan impacto social en los casos siguientes. 1. Cuando se trate de los casos previstos para prescindir de la persecución penal, conforme al criterio de oportunidad. 2. En cualquier delito que requiera de denuncia o instancia particular, a pedido legitimado a instar cuando el Ministerio Público lo autorice, porque no existe un interés público gravemente comprometido y el agraviado garantiza una persecución penal eficiente. 3. En los delitos contra el patrimonio, según el régimen previsto en el inciso anterior, excepto cuando se trate de delitos de hurto y robo agravados. Si en un mismo hecho hubiere pluralidad de agraviados, será necesario el consentimiento de todos ellos, aunque solo uno hubiera asumido el ejercicio de la acción penal. Artículo 27. Suspensión condicional de la persecución penal. En los delitos cuya pena máxima no exceda de 5 años de prisión, en los delitos culposos y en los delitos contra el orden jurídico tributario, a que se refieren los artículos 358A, 358B, 358C y 358D, el Ministerio Público, a solicitud del interesado en gozar de este beneficio y previa comprobación del pago del valor de los impuestos retenidos o defraudados, así como los recargos, multas e intereses resarcitorios, que acreditará mediante documentación que debe expedir la autoridad tributaria, propondrá la suspensión condicional de la persecución penal. La suspensión no podrá otorgarse a reincidentes, ni a quien se haya condenado anteriormente por delito doloso. El pedido contendrá: 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado. 2. El hecho punible atribuido. 3. Los preceptos penales aplicables. Y 4. Las instrucciones o imposiciones que requiere. El juez de primera instancia, con base en la solicitud del Ministerio Público, deberá disponer la suspensión condicional de la persecución penal si el imputado manifiesta conformidad admitiendo la veracidad de los hechos que se le imputan y si a juicio del juez hubiere reparado el daño correspondiente o afianzare suficientemente la reparación, incluso por acuerdos con el agraviado, o asumiere o garantizare la obligación de repararlo, garantía que podrá consistir en hipoteca, prenda o fianza. De no existir una persona directamente agraviada o afectada, y en caso de insolvencia del imputado, se aplicará la norma contenida en el párrafo segundo del artículo 25 bis. La suspensión de la persecución penal no será inferior de 2 años ni mayor de 5, ni impedirá el progreso de la acción civil derivada del incumplimiento de los acuerdos celebrados entre las partes en ninguna forma, transcurrido el periodo fijado sin que el imputado cometiera un nuevo delito doloso, se tendrá por extinguida la acción penal. Régimen de prueba. El juez dispondrá que el imputado, durante el periodo de prueba, se someta a un régimen que se determinará en cada caso y que llevará por fin mejorar su condición moral, educacional y técnica bajo control de los tribunales. Revocación. Si el imputado se apartare considerablemente en forma injustificada de las condiciones impuestas o cometiere un nuevo delito, se revocará la suspensión y el proceso continuará su curso. En el primer caso, el tribunal podrá ampliar el plazo de prueba hasta el límite de 5 años, cuando hubiere fijado originariamente una inferior. La revocación de la suspensión condicional de la persecución penal no impedirá la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Suspensión del plazo de prueba. El plazo de prueba se suspenderá cuando, en virtud de otro proceso, el imputado se encuentre privado de su libertad. Si en dicho proceso no se le priva de su libertad, el plazo seguirá corriendo, pero se suspenderá la declaración de extinción de la acción penal hasta que quede firme la resolución que lo exime de responsabilidad o hace cesar indefinidamente a su respecto el otro proceso. Artículo 31. Ejercicio condicionado. Cuando la acción pública dependa de gestión privada, el Ministerio Público solo podrá ejercitarla una vez que, con respecto al hecho, se formule denuncia o querella por quien tenga legitimación para hacerlo, pero se procederá de oficio en los casos previstos en el Código Penal. Sección segunda. Extinción.
Artículo 32. Motivos. La persecución penal se extingue: 1. Por muerte del imputado. 2. Por amnistía. 3. Por prescripción. 4. Por el pago del máximo previsto para la pena de multa, si el imputado admitiere al mismo tiempo su culpabilidad en el caso de delitos sancionados solo con esa clase de pena. Por el vencimiento del plazo de prueba, sin que la suspensión sea revocada, cuando se suspenda la persecución penal. Por la revocación de la instancia particular, en los casos de delito privados que dependen de ella. Por la renuncia o por el abandono de la querella respecto de los delitos privados e instancia de parte. 8. Por la muerte del agraviado, en los casos de delitos de acción privada. Sin embargo, la acción ya iniciada por el ofendido puede ser continuada por sus herederos o sucesores, salvo casos establecidos por el Código Penal. Artículo 33. Interrupción. La prescripción durante el procedimiento se interrumpe por la fuga del imputado, cuando se imposibilite la persecución penal. Desaparecida la causa de interrupción, el plazo comenzará a correr íntegramente. Artículo 34. Efectos. La prescripción corre, se suspende o interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes en el delito, salvo disposición expresa en contrario. Artículo 35. Revocación. La autorización estatal para perseguir es irrevocable. La instancia particular podrá ser revocada por el agraviado o su representante legal, con anuencia del acusado. En caso de un menor o incapaz, su representante legal puede revocar la instancia con autorización judicial. La retractación de la instancia particular se extiende a todos los partícipes en el hecho punible. Artículo 36. Renuncia. La renuncia de la acción privada solo aprovecha a los partícipes en el hecho punible a quienes se refiere expresamente. Si no menciona a persona alguna, se entenderá que se extiende a todos los partícipes en el hecho punible. El abandono de la querella extinguirá la acción respecto de todos los imputados que intervienen efectivamente en el procedimiento. El representante de un menor o incapaz no podrá renunciar a la acción o desistir de la querella sin autorización judicial. Título 2. Sujetos y auxiliares procesales. Capítulo 1. El órgano jurisdiccional. Sección primera. Jurisdicción. Jurisdicción penal. Artículo 37. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública, con exclusividad, para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Artículo 38. Extensión. La jurisdicción penal se extenderá a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional en todo o en parte, y aquellos cuyos efectos se produzcan en él, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados internacionales. Artículo 39. Irrenunciabilidad. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable. Competencia. Artículo 40. Carácter. La competencia penal es improrrogable. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez iniciado el debate. Se exceptúan aquellos casos reglados por una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos tribunales. En la sentencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves. Artículo 41. Prelación. Cuando a una persona se le imputaren dos o más delitos, cuyo conocimiento corresponda a distintos tribunales, los procedimientos respectivos serán tramitados simultáneamente y se sentenciarán en lo posible sin atender a ningún orden de prelación. Dichos tribunales se prestarán el auxilio judicial debido, salvo que para ello se presentaren inconvenientes de carácter práctico, especialmente los derivados de la defensa en juicio. En ese caso, los procesos se tramitarán y sentenciarán sucesivamente, con prelación para el tribunal de mayor jerarquía, suspendiéndose los demás procedimientos hasta que los inconvenientes desaparezcan o se dicten las sentencias. Entre tribunales de igual jerarquía, cuando no sea posible la tramitación simultánea,
Tendrá prelación el que juzgue el delito más grave. A igual gravedad, el que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. Artículo 42. Unificación de penas. Cuando se hubiere dictado varias sentencias de condena contra una misma persona o cuando después de una condena firme se deba juzgar a la misma persona por otro hecho anterior o posterior a la condena, un solo tribunal unificará las penas según corresponda. Cuando una persona sea condenada por diferentes tribunales y corresponda unificar las penas, el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia según haya dictado la pena mayor o menor. Sección tercera. Tribunales competentes. Competencia. Tienen competencia en materia penal los jueces de paz, los jueces de primera instancia, los jueces unipersonales de sentencia, los tribunales de sentencia, los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo, los tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo, las salas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y los jueces de ejecución. Artículo 44. Juez de paz penal. Los jueces de paz penal tendrán las siguientes atribuciones: juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad de tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa, conforme al procedimiento específico del juicio, por faltas que establece este código. B. Tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los 5 años, con excepción de los delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad. Instruirán también personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del abreviado. Conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere juzgado de primera instancia o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por cualquier otra causa en los delitos sancionados con penas mayores de 5 años de prisión. Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República. También podrán autorizar, en los términos que lo define el artículo 308 de este código, los actos de investigación solicitados por el Ministerio Público. Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca la ley. Practicarán las diligencias para las cuales fueren comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que estos no tuvieran su sede en la misma circunscripción municipal. Realizarán los actos relativos a la conciliación, en los casos y forma previstos en este código, y resolverán sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación. Únicamente podrán resolver sobre la prisión preventiva, la libertad de los procesados y las medidas sustitutivas en los procesos sometidos a su competencia conforme se establece en el presente código. Los jueces de paz penal ejercerán el control jurisdiccional de los actos de investigación que realice el Ministerio Público en los procesos sometidos a su competencia. En los municipios donde no exista delegación del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal se continuará desarrollando por la Fiscalía Distrital que corresponda, de acuerdo a la designación administrativa de esa jurisdicción. Dentro de los plazos que establece este código, el juez de paz contralor de la investigación deberá trasladar el expediente al juez de paz de sentencia para la resolución y tramitación de la fase de juicio en este proceso. Jueces de paz de sentencia penal. Artículo 44 bis. Los jueces de paz de sentencia penal conocerán en forma unipersonal del juicio oral y en su caso pronunciarán la sentencia respectiva en todos los procesos cuya pena de prisión no exceda de 5 años. Para el ejercicio de sus funciones, estos jueces ejercerán su función jurisdiccional con las mismas facultades que corresponde a los tribunales de sentencia. Artículo 44 ter. Los jueces de paz móvil tendrán la competencia asignada por la Corte Suprema de Justicia, la cual la determinará en razón de la cuantía, territorio y conforme el procedimiento que establecen las leyes específicas. Artículo 45.
jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el medio ambiente. Los jueces de narcoactividad conocerán específicamente de los delitos relacionados con el tráfico, tenencia, producción y procesamiento de drogas, fármacos o estupefacientes y delitos conexos. Los jueces de los delitos contra el ambiente conocerán de los delitos contra el ambiente. Ambos se dividen así. A. Jueces de primera instancia de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente, quienes tendrán a su cargo el control jurisdiccional de los actos de investigación relacionados con los delitos de su competencia, instruirán personalmente las diligencias que les estén señaladas por este código. B. Tribunales de sentencia de narcoactividad y tribunales de delitos contra el ambiente, quienes conocerán del juicio oral y pronunciarán el fallo correspondiente. Estos tribunales estarán conformados por 3 jueces designados mediante sorteo realizado por la Corte Suprema de Justicia. Entre los jueces de los tribunales de sentencia, 3 días después de que les sea notificado el auto de apertura de juicio oral dictado por el juez de primera instancia respectivo. Artículo 46. Ministerio Público. El Ministerio Público, por medio de los agentes que designe, tendrá la facultad de practicar la averiguación por los delitos que este código le asigna, con intervención de los jueces de primera instancia como contralores jurisdiccionales. Asimismo, ejercerá la acción penal conforme los términos de este código. Jueces de primera instancia. Artículo 47. Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión y de todos aquellos delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad o cualquier otra ley que regule esta clase de hechos delictivos. Además, instruirán personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas por ley. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. Artículo 48. Los tribunales de sentencia, integrados con 3 jueces de la misma sede judicial, conocerán el juicio y pronunciarán la sentencia respectiva en los procesos por delitos contemplados en el artículo 3 del decreto número 21/2009 del Congreso de la República, cuando el fiscal general no solicite el traslado de la causa a un tribunal o juzgado para procesos de mayor riesgo. Los jueces que integran el tribunal de sentencia conocerán unipersonalmente de todos los procesos por delitos distintos a los de mayor riesgo y que no sean competencia del tribunal colegiado. Artículo 49. Salas de la Corte de Apelaciones. Las salas de las Cortes de Apelaciones conocerán de los recursos de apelación, de los autos definitivos y de las sentencias del procedimiento abreviado que este código señala. Asimismo, conocerán de los recursos de apelación especial contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia. Artículo 50. Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá del recurso de casación que proceda contra las sentencias emitidas por las salas de la Corte de Apelaciones y de los procesos de revisión. También conocerá en los demás casos señalados por este código. Artículo 51. Jueces de ejecución. Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione conforme lo establece este código. Artículo 52. Distribución. La Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y reglamentará el funcionamiento, organización, administración y distribución de los jueces de paz, de narcoactividad y delitos contra el ambiente de primera instancia, tribunales de sentencia, salas de la Corte de Apelaciones y jueces de ejecución en forma conveniente. La Corte Suprema de Justicia determinará la sede. Este párrafo está derogado. Artículo 53. Competencia por delitos cometidos en el extranjero. Son competentes para conocer de los delitos cometidos fuera del territorio de la República los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia, conforme a distribución que haga la Corte Suprema de Justicia. Si el delito se hubiere cometido solo en parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubieran realizado los actos delictivos dentro del territorio nacional, según las reglas comunes.
Sección cuarta. Conexión. Artículo 54. Efectos. Cuando se trate de causas por delitos conexos de acción pública, conocerá un único tribunal, a saber, 1. El que tenga competencia para juzgar delitos más graves. 2. En caso de competencia idéntica, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. Artículo 3. En caso de conflicto, el que sea designado conforme la ley. No obstante, el tribunal podrá disponer la tramitación separada o conjunta para evitar con ello un grave retardo para cualquiera de las causas o según convenga a la naturaleza de ellas. En caso de tramitación conjunta y mientras dura la unión, la imputación más grave determina el procedimiento a seguir. Artículo 55. Casos de conexión. Habrá conexión cuando a una misma persona se le imputen dos o más hechos punibles. 2. Cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas, o aunque hubieran sido cometidos en distintos lugares o tiempos, si hubiese mediado un propósito común o acuerdo previo. Cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar a un partícipe o a otros el provecho o la impunidad. 4. Cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente. Sección quinta. Cuestiones de competencia. Artículo 56. Medios de promoción. El Ministerio Público y cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal al cual consideran competente o por declinatoria ante el que tramita el procedimiento y al cual consideran incompetente, sin perjuicio de la facultad del tribunal de examinar de oficio su propia competencia. Quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir al otro ni emplearlo sucesiva o simultáneamente. Al promover la cuestión, quien la propone deberá expresar como requisito que se admita la solicitud, que no ha utilizado el otro medio. Si resultare lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según su pedido o fuere abandonada, será condenado en costas. Artículo 57. Oportunidad. Las cuestiones de competencia territorial o las fundadas en la conexión de causas solo podrán ser propuestas hasta antes de comenzada la audiencia del debate. La incompetencia, por razón de la materia, deberá ser declarada aún de oficio en cualquier estado del proceso. El tribunal que la declare remitirá las actuaciones al que considere competente y pondrá a su disposición a los detenidos que hubiere. Las actuaciones practicadas con inobservancia de las reglas para determinar la competencia por razón de la materia no tendrán validez, excepto las que sea imposible repetir. Esta disposición no regirá cuando un juez de competencia superior hubiera actuado en una causa atribuida a otro juez de competencia inferior. Artículo 58. Trámite. La declinatoria o la inhibitoria se tramitarán por la vía de los incidentes. En ambos casos, la solicitud se presentará por escrito, se agregará la prueba documental en poder de quien la propone o se indicará el lugar donde se halla y la oficina que deba ser requerida. En esa oportunidad se ofrecerá también toda la prueba que se pretenda utilizar. Si se declara con lugar la solicitud, el tribunal pedirá o remitirá, según el caso, el proceso a donde corresponde. Artículo 59. Conflictos de competencia. Si existiere entre varios tribunales un conflicto sobre competencia, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara respectiva, determinará el tribunal que deba intervenir. Artículo 60. Efectos. Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento preparatorio, ni afectarán a esos actos, sin perjuicio de su renovación o ampliación posterior. Si se considera necesario, tampoco suspenderán el trámite del procedimiento intermedio, pero sí las decisiones finales. Cuando la cuestión de competencia sea planteada durante el juicio, el trámite se suspenderá hasta que fuere resuelta, sin perjuicio de que se pueda ordenar una actuación suplementaria. Artículo 61. Incompetencia. Cuando se tratare de un delito de acción pública, firme la declaración de incompetencia, el tribunal remitirá de oficio los antecedentes al que se consideró competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de la realización
de los actos urgentes que no admitan dilación. Análogamente, se procederá en los delitos de acción privada a solicitud del querellante. Sección sexta. Impedimentos, excusas y recusaciones. Artículo 62. Motivos. Las causas de impedimento, excusa y recusación de los jueces son las establecidas en la ley del organismo judicial. Artículo 63. Excusa. El juez comprendido en alguno de los motivos indicados en dicha ley deberá inhibirse inmediatamente y apartarse del conocimiento y decisión del proceso. Artículo 64. Recusación. El Ministerio Público, las partes o sus representantes, así como los defensores, podrán recusar a un juez cuando exista uno de los motivos indicados en la ley. Artículo 65. Forma y tiempo. La recusación se interpondrá por escrito, indicando los motivos en que se funda y los elementos de prueba pertinentes, y se resolverá en las siguientes oportunidades: durante el procedimiento preparatorio, antes de su conclusión; 2. En el procedimiento intermedio, en el plazo previsto de 6 días; en el juicio, también en el plazo previsto de 6 días; y 4. En los recursos, al deducirlos, mencionando los miembros del tribunal alcanzados por la recusación. Sin embargo, la recusación que se funde en un motivo producido o conocido después de los plazos fijados será deducida dentro de las 24 horas de producido o conocido el motivo, explicando esta circunstancia. Además, en caso de ulterior integración del tribunal, regirá el mismo plazo, a partir del momento en que se conozca esa nueva integración. Durante las audiencias, la recusación podrá ser deducida oralmente, bajo las mismas condiciones de inadmisibilidad de las presentadas por escrito, dejándose constancia en acta de sus motivos. Artículo 66. Competencia y trámite. La competencia de los impedimentos, excusas y recusaciones se regulará por lo establecido en la ley del organismo judicial. El trámite de los impedimentos y excusas se regulará por lo establecido en la ley del organismo judicial. Las recusaciones y los incidentes que no sean de los señalados en el párrafo anterior serán tramitados de conformidad con el artículo 150 bis de este código. Artículo 67. Efectos sobre el procedimiento. La excusa y la recusación no suspenderán el trámite del procedimiento. El juez que se inhiba de oficio o el recusado será reemplazado, conforme a la reglamentación que dictara la Corte Suprema de Justicia, mediante comunicación inmediata al nuevo juez, al Ministerio Público y a las partes. En el procedimiento intermedio, la cuestión será resuelta antes de proseguir en el juicio previamente a la iniciación del debate. Cuando la inhibitoria o la recusación se produzca durante una audiencia o en el trámite de un recurso, se considerará como cuestión previa a la prosecución de la audiencia. Si fuere rechazada por manifiestamente improcedente, continuará la audiencia. Artículo 68. Efectos sobre los actos. Producida la inhibitoria o planteada la recusación, el juez no podrá practicar acto alguno, salvo aquellos urgentes que no admitan dilación y que, según las circunstancias, no puedan ser llevados a cabo por el reemplazante. Artículo 69. Personal del tribunal y sus colaboradores. Para el personal del tribunal y los colaboradores que cumplan alguna función en el procedimiento, rigen las mismas reglas. El tribunal ante el cual actúan averiguará sumariamente el motivo invocado y resolverá lo que corresponda sin recurso alguno. Recuerda darle me gusta al video y suscribirte para generar más contenido.